Las revelaciones que vamos a presentar a continuación son basadas en las visiones que tuvo la beata Ana Catalina Emmerich, quien vivió en el año 1774 al año 1824, conocida por su santidad y cercanía al Señor, y en quien se basó la película La Pasión de Cristo de Mel Gibson en el año 2004. Como ya sabemos, nuestro Señor por amor pasó por el camino de la cruz. Pero ¿por qué queremos resaltar en el día de hoy el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo? La cruz es el mayor símbolo del cristianismo. Pero con el tiempo, una gran cantidad de personas se han acostumbrado a esa imagen. La ven como un ícono religioso, como una joya en el cuello o como una marca cultural. Sin embargo, la cruz fue un instrumento de tortura, un instrumento de vergüenza y de dolor, y en ella el propio Hijo de Dios fue crucificado, no solo con clavos, sino con el peso invisible a los ojos humanos, el pecado de toda la humanidad, nuestros pecados. Solo cuando comprendamos la extensión del sufrimiento, conseguiremos valorar el amor que lo motivó a él. No tenemos que ser médicos para entender la brutalidad del sufrimiento físico que tuvo Jesús durante su pasión. Cada gota de sangre, cada espasmo de dolor y cada herida tienen una explicación clínica que nos abre la conciencia de lo que realmente sucedió ahí. Nuestro Señor Jesucristo sufrió un grado de estrés inimaginable, al punto de llegar a sudar sangre. Fue golpeado, azotado y perforado hasta la desfiguración total. Murió por asfixia lenta y dolorosa, agravada por la pérdida de sangre, llevándolo a un colapso cardiorrespiratorio. La ciencia puede describir los efectos del dolor, pero es la fe la que revela el propósito de ese dolor. La ciencia también nos muestra lo que sucedió con el cuerpo de Jesús, mientras que la fe nos revela lo que sucedió con nuestra alma a través de su cuerpo quebrantado. Aunque no lo creamos, la cruz fue un plan de Dios, un proyecto de redención que existió desde la creación del mundo. No solo eso, sino que nuestra propia historia ya estaba escrita desde antes que nosotros naciéramos. Desde ya, Dios sabe exactamente lo que pasará con cada uno de nosotros en esta vida terrenal. Estamos en este mundo para darle cumplimiento al plan de Dios. Y aunque nosotros mismos no sepamos lo que va a pasar en nuestras vidas, Dios sí lo sabe. Difícil de entender para nosotros los humanos, pero es así. El inicio de la agonía del Señor comenzó en el huerto del Getsemaní. Este huerto fue un campo de batalla invisible. Allí el Salvador libró la guerra más pesada de la historia. No contra hombres, sino contra la angustia, el pecado y la inminencia de la ira de Dios. Fue allí donde Jesús comenzó a ser presionado a tal grado que llegó a sudar sangre inclusive antes de llegar a la cruz, puesto que su sufrimiento comenzó dentro del alma. Esto también puede ser difícil de entender para nosotros, pero por eso Dios ha permitido que a ciertas personas a quien Él ha escogido se les revelen todos estos detalles, como fue el caso de Ana Catalina Emmerich. Jesús sabía todo lo que estaba a punto de suceder. Sabía lo que ocurriría. Sabía del abandono de sus discípulos, de la traición de Judas, del juicio injusto, de las humillaciones, de los azotes, de la crucifixión y de la separación temporal de su Padre. Pero en aquel momento, Él no retrocedió, sino que oró. La presión era tal que el cuerpo del Señor comenzó a dar señales de lo que su alma ya cargaba. El término hematidrosis
Hema significa sangre, hidrosis significa sudoración. Esta es una condición extremadamente rara, en la que el cuerpo humano puede sangrar en las gotas de sudor que se presentan cuando una persona experimenta una situación de estrés extremo, tanto así que los capilares sanguíneos que alimentan las glándulas sudoríparas se rompen, mezclando la sangre con el sudor. De ahí la explicación al decir que sudó gotas de sangre. Esto se ha observado en personas como en prisioneros a punto de ser ejecutados, en situaciones de terror o en un sufrimiento psicológico extremo. Pues esto fue exactamente lo que le ocurrió a Jesús esa noche en Getsemaní. El Señor estaba pasando por un colapso físico y psicológico, inclusive antes de ser maltratado por ningún soldado. Su alma ya estaba siendo aplastada. Esto ocurrió en la humanidad de Jesucristo, aún siendo Él Dios. De acuerdo a la beata Ana Catalina Emmerich, eran cerca de las 9 de la noche cuando Jesús llegó a Getsemaní con sus discípulos. Una vez el maestro los dejó orando, Él se retira también para orar detrás de un peñasco que había en ese sitio, en una gruta de 6 pies de profundidad, pues sabía que ya su pasión estaba a punto de comenzar. Una vez Jesús se inmersa en la oración. Rodeando al maestro aparecían un círculo de figuras horrendas que lo acechaban, y cada vez eran más fuertes estas visiones que representaban todos los pecados cometidos desde la caída del primer hombre hasta el fin del mundo. En esta misma gruta habían estado Adán y Eva, cuando fueron expulsados del paraíso, de acuerdo a las visiones de esta misma beata. Jesús tomó todos esos pecados del mundo y se ofreció en la oración a la justicia de su Padre para pagar por esta terrible deuda. Satanás aparecía en medio de todos esos horrores con una sonrisa infernal, mostrándole a Jesús pinturas cada vez más horribles. Al principio Jesús estaba arrodillado y oraba con serenidad. Pero después su alma se horrorizó al percatarse de los crímenes terribles e innumerables de los hombres y de su ingratitud con Dios. Jesús dijo entonces: Padre mío, si es posible, aleja este cáliz de mí, pero que sea, haga tu voluntad y no la mía. Las rodillas de Jesús vacilaban. Él juntaba las manos y sudaba profundamente, estremeciéndose del horror que él veía en esas visiones. Luego se levantó tembloroso, descompuesto y pálido. Ya eran cerca de las 10 de la noche. Subió afuera de la gruta a ver a los apóstoles en 2 ocasiones, encontrándolos dormidos en ambas ocasiones, y volvió a bajar por tercera vez a la gruta. En ese momento se le aparecieron ángeles para mostrarle una serie de visiones de todos los dolores que él habría de padecer para expiar los pecados. Vio el origen de todos los pecados, en el primer pecado que cometieron nuestros primeros padres, Adán y Eva. Ningún lenguaje puede expresar el dolor y el espanto que sobresaltaron el alma de Jesús a la vista de estas terribles expiaciones. El dolor de esta visión fue tal que un sudor de sangre salió de todo su cuerpo. Aparecieron a los ojos de Jesús todos los padecimientos futuros de sus apóstoles y de sus amigos. Vio que la iglesia crecería, pero también vio las herejías, los cismas o roturas y la corrupción, renovando así la caída del primer hombre por orgullo y por desobediencia. También vio la frialdad, la corrupción y la malicia de muchos cristianos. Vio la abominación y la desolación en el reino de Dios y de la humanidad ingrata que él quería rescatar con su propia sangre.
Su voluntad humana libraba un combate espiritual, sufriendo por una raza tan ingrata que el sudor de sangre caía de su cuerpo al suelo. Pedro entró en la gruta y vio a Jesús aterrorizado, gimiendo y suspirando, pero se retiró asustado ante esa imagen. Jesús tuvo la visión de lo que pasaría una vez él expirara. Bajaría al limbo, a lo que nosotros llamamos el infierno, cuya descripción haremos en otra disertación más adelante. Jesús vio la traición de Judas, la huida de los discípulos, los insultos de Anás y de Caifás, la negación de Pedro, el tribunal de Pilatos, los insultos de Herodes, los azotes, la corona de espinas, la condenación a muerte, el camino a la cruz, el sudario de la Verónica, la crucifixión, los ultrajes de los fariseos, los dolores de su madre, de la Magdalena y de Juan, y la abertura de su costado. Y así lo aceptó todo voluntariamente, y a todo se sometió por amor a los hombres, es decir, por amor a todos nosotros. Jesús cayó al suelo sobre su cara, como un moribundo. Los ángeles desaparecieron y el sudor de la sangre corrió con mayor abundancia, atravesando sus vestidos. La más profunda oscuridad reinaba en esa caverna. Judas entrega a Jesús a los soldados y es apresado. Lo ataron con las manos sobre el pecho, con cordeles nuevos y durísimos, con el puño derecho bajo el codo izquierdo y con el puño izquierdo bajo el codo derecho. Le pusieron una especie de cinturón con puntas de hierro al que le ataron las manos y en el cuello le pusieron una especie de collar de puntas del cual salían 2 correas que cruzaban por delante del pecho y se ataban en el cinturón. Había 4 cuerdas con las que tiraban al Señor de un lado y del otro. Lo insultaban y lo maltrataban cruelmente. Tras ser traicionado por Judas y arrestado, Jesús es llevado a una secuencia de juicios ilegales conducidos durante la noche, lo que según la propia ley judía estaba prohibido. Allí podemos ver la maldad que reinaba en aquel sitio. Lo llevaron por caminos ásperos, por encima de piedras, por el lodo, tirándolo de las cuerdas con gran fuerza y le pegaban con sogas que tenían nudos. El Señor cayó varias veces por los violentos tirones que le daban. Lo empujaron a un pequeño río cuando pasaban por un puente diciéndole que saciara su sed. Cayó de rodillas y sobre su cara, dejando una impresión milagrosa en las piedras, y bebió agua, cumpliendo el pasaje profético del Salmo 109 que dice: beberá en el camino del agua del torrente. Luego cayó de nuevo al suelo y lo levantaron con violencia. Continuaban pegándole con las sogas que tenían nudos. Un soldado dijo a los otros: ¿que no ven? Que este hombre no puede andar. Aflójenle las manos para que pueda apoyarse cuando caiga. Lo desataron y le dieron de beber. Jesús fue llevado a Anás, que era el suegro del sumo sacerdote. Ya lucía pálido y desfigurado, silencioso y cabizbajo. Uno de los soldados abofeteó al Señor durante el interrogatorio y Jesús cayó y la sangre corrió sobre su cara. Levantaron al Señor maltratándolo nuevamente. Mientras continuaba el interrogatorio, los alguaciles del sumo sacerdote le pegaban y lo empujaban diciéndole que respondiera. Acto seguido, Jesús es llevado ante Caifás, el sumo sacerdote, quien también lo interrogó. El maltrato al Señor continuó. Los falsos testigos se contradecían en sus acusaciones y escupían y pinchaban al Señor y lo abofeteaban. Se burlaban poniéndole coronas de paja y de corteza de árbol y decían: vean aquí al Hijo de David con la corona de su padre. No cesaban de golpearlo con puños y palos. Le taparon los ojos con un trapo sucio y le pegaban diciéndole
Adivina quién te pegó. Todo se veía tenebroso, lleno de figuras diabólicas horrendas, pero el Señor permanecía rodeado de una luz. Los discípulos habían huido ya, y luego Pedro lo negó 3 veces. Encerraron al Señor en una especie de calabozo, lo ataron a un pilar y no permitieron que se apoyara, de modo que apenas podía sostenerse sobre sus pies, cansados, heridos e hinchados. Continuaron los insultos, las injurias y las crueldades por parte de los guardias del templo que se llamaban alguaciles. Mientras tanto, Jesús pedía sin cesar por sus verdugos. Al amanecer, Caifás ordenó llevar a Jesús a Pilatos. Lo volvieron a atar y a ponerle una cadena en el cuello, como hacían con los condenados a muerte. Jesús ya iba desfigurado por los ultrajes de la noche, con la cara ensangrentada, con incesantes injurias y los maltratos. Echaban piedras y pedazos de trapo a su paso para que él se cayera. Podemos ver el grado de maldad que aquí había. De acuerdo a la Beata, a las 6 de la mañana llegaron donde Pilatos. Lo arrastraron hasta la escalera, lo que hoy llamamos la Escala Santa, e hicieron subir a Jesús por los escalones de mármol, y es nuevamente interrogado. Al no encontrar en él culpa, Pilatos lo envía con el rey Herodes. Nuevamente, atan al Señor y lo arrastran, llenándolo de más insultos, más golpes durante el camino hasta llegar al palacio de Herodes, en donde vuelve a ser humillado y maltratado de la manera más infame. Ana Catalina relata que Jesús cayó al menos en 3 ocasiones por los golpes que recibía frente a Herodes. Pero había ángeles que le ungían la cabeza, puesto que cualquier otra persona ya habría muerto de tanto abuso físico. Sin embargo, Herodes tampoco encontró causa de castigo en el Señor y lo envía de vuelta a Pilatos. Nuevamente, continuaron los insultos y el maltrato en el camino de vuelta a Pilatos. Era un abuso físico excesivo y sostenido. Continúa diciéndonos la Beata que el Señor cayó muchas veces en el lodo y lo levantaban a patadas. Le daban con palos en la cabeza por parte de los que lo conducían. Un trato realmente inhumano para cualquier persona. Jesús le pedía a su Padre no morir para poder cumplir con su pasión y con nuestra redención. Nuevamente Pilatos no encuentra culpa en el Señor y lo manda a azotar. Llevan a Jesús a una columna utilizada para este fin, la columna de la flagelación. Los verdugos vinieron con látigos, con varas y cuerdas. Eran 6 los verdugos. La columna tenía anillos y ganchos. Le ataron las manos a uno de los anillos de hierro. El tipo de azote era conocido como el flagrum, que era un látigo corto, con varias tiras de cuero en las que se sujetaban pedazos de hueso, de plomo, de hierro y de vidrio. El objetivo de la flagelación no era solamente castigar a la persona, sino de destruirla físicamente. Con la flagelación se desgarraban los músculos y los tejidos del cuerpo humano hasta exponer los huesos, causando una hemorragia profunda y llevando a la persona a lo que se llama un shock hipovolémico, que es una condición médica en la que ocurre una disminución de la presión sanguínea debido a una pérdida excesiva de volumen, llevando a la persona a una debilidad extrema, a temblores en el cuerpo, inclusive llevándolo a perder la conciencia, dejando a la víctima casi al borde de la muerte. Comenzaron a flagelar su cuerpo sagrado desde la cabeza hasta los pies. No hubo una parte de su cuerpo que se salvara. Jesús temblaba y se retorcía del dolor, causando laceraciones extensas en la espalda, los hombros, el tórax y en las piernas, lo que llevaba a la exposición de los músculos, inclusive de costillas y de huesos. Realmente algo inhumano, pero esa era la costumbre de castigo romano. Continúa la Beata relatando
que se escuchaba el ruido de los azotes y los quejidos de Jesús. Los soldados romanos iban y venían, profiriendo insultos y burlas sin piedad alguna. Los soldados se embriagaban y eran reemplazados por otros dos. La sangre del Salvador corría por el suelo, y esto no fue una exageración. Los segundos verdugos trajeron un flagelo de espino con nudos y puntas que rasgaban todo el cuerpo de Jesús. Tal era la brutalidad que los soldados se manchaban con la sangre del Señor. Jesús gemía y se retorcía del dolor. Algunos miraban con horror el abuso físico al que él era sometido. El maestro estaba completamente desfigurado, al punto de no ser reconocido como hombre. Otros verdugos le pegaron a Jesús con correas que tenían en las puntas unos garfios de hierro, con los cuales le arrancaban la piel al Señor con cada azote. Puedes imaginarte la clase de dolor que eso produce. Todo esto por nosotros. Ya llevaban 45 minutos de azotes, cuando un extranjero que pasaba gritó con indignación: «¡Paren ya! ¡Lo van a matar!». Cada latigazo llevaba consigo el peso de nuestros pecados. Jesús cayó casi sin conocimiento al pie de la columna, bañado en sangre. Finalmente detuvieron el abuso. María presenció toda aquella horrenda escena con el dolor de una madre impotente, sin poder hacer nada. La corona de espinas no era solo un instrumento de dolor, sino una burla a su título mesiánico. La coronación de espinas se hizo en el patio interior del cuerpo de guardia. Arrastraron brutalmente a Jesús y lo sentaron en un banquillo. Le colocaron la corona de espinas hechas de 3 varas de espinos bien trenzadas. Las puntas eran torcidas a propósito hacia adentro, para que se incrustaran en la piel, provocando perforaciones profundas y sangrado abundante. Le pusieron una caña en la mano para coronarlo como rey. Vean el grado de humillación al que fue sometido Jesús. Sé que muchos conocen la historia, pero esto no es una historia retórica. Esto es nuestra historia de salvación. Pasó para que tú y yo podamos salvarnos, si así lo queremos. Luego le quitaron la caña y le pegaron con tanta violencia en la cabeza que sus ojos se inundaron de sangre. Se arrodillaban ante él y continuaba la burla. Lo escupían, lo bofeteaban, gritándole: Salve, Rey de los judíos. María, la madre de Jesús, y María Magdalena limpiaban por todas partes la sangre derramada de Jesús con el lienzo que Claudia Procla, esposa de Pilatos, había mandado, pues ella también se había hecho seguidora de Jesús. El Salvador tenía una sed horrible. La sangre que corría desde su cabeza refrescaba su boca entreabierta. El agravio continuó por media hora más. Jesús es nuevamente conducido ante Pilatos. Era un espectáculo terrible. Jesús ensangrentado con la corona de espinas. Finalmente Pilatos accedió a que lo crucificaran, a pesar de haberse lavado las manos, pues estaba en su poder la orden de la ejecución. La crucifixión no era solo una pena de muerte, era una máquina de humillación, de dolor y agotamiento lento, diseñado para prolongar el sufrimiento al extremo. Era el método más cruel y degradante de ejecución que el Imperio Romano practicó, reservado para los peores criminales y esclavos rebeldes. Y esa fue la muerte elegida para el Hijo de Dios. Condujeron a Jesús al medio de la plaza, donde los brazos estaban provisionalmente atados a la pieza principal de la cruz con cuerdas, o sea, el travesaño de la cruz, que pesaba de 35 a 50 kilos. Esa viga fue colocada sobre los hombros ya heridos y ensangrentados por los azotes, sobre un cuerpo debilitado, hemorrágico, con hematidrosis, con deshidratación
y con un estrés extremo, presionando esta viga, las heridas abiertas por la madera pesada. Pilatos dio la señal de marchar. Jesús con el travesaño de la cruz a cuestas, los pies desnudos y ensangrentados, temblando y debilitado por la pérdida de sangre de su cuerpo humano, ya estaba bien deshidratado. A la cintura del Señor ataron cordeles que eran jalados por los soldados, por lo que Jesús no podía asegurar sus pasos. Con la boca el Señor rezaba y con los ojos perdonaba, porque ellos no sabían lo que hacían. El camino que Jesús recorrió hasta el Calvario es conocido como la Vía Dolorosa. Fue un trayecto de aproximadamente 600 metros por las calles de Jerusalén. Ya con el cuerpo destrozado, deshidratado, este fue el corredor que nos condujo a nosotros a la libertad. La calle por donde pasaba Jesús era estrecha y sucia. El pueblo lo injuriaba desde las ventanas. Los esclavos le tiraban lodo y hasta los niños traían piedras en sus vestidos para echárselas delante del Salvador, para que cuando él pasara, se cayera. Miren cuánta maldad en tanta gente. El deterioro físico de Jesús continuaba. Ya no podía caminar entre empujones, jalones, agravios y el castigo al que le era sometido. Jesús cae por primera vez con la cruz. Los verdugos continuaban pegándole aún en el suelo. Lo levantaron y él prosiguió su marcha, hasta que ocurre la segunda caída, en la que se encuentra con su madre María, y ella le dice: Hijo mío. Y él contestó: Madre mía. Al pasar sobre una piedra gruesa, Jesús tropieza y cae por tercera vez. En esta ocasión no se podía levantar, y es allí donde Simón Cirineo lo asiste a cargar la cruz. Más adelante aparece la Verónica y seca el rostro del Señor. El maltrato hacia el Señor continuó sin piedad alguna. Jesús cae por cuarta vez y dijo: Jerusalén, Jerusalén, cuánto te he amado. Jesús cae por quinta vez y le presentaron lienzos para limpiarle el rostro y le dijo a estas mujeres santas: No lloréis por mí. Llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Más adelante Jesús cae por sexta vez. Esta fue una caída muy dolorosa. Al llegar al Calvario, cae por séptima vez. El cuerpo del Señor entró en un colapso físico debido al shock hipovolémico, o sea que había perdido tanta sangre que los órganos vitales estaban empezando a fallar, demostrando la humanidad que Jesús tenía, al igual que todos nosotros, ya tenía límites físicos reales. Ya eran cerca de las 11:45, nos dice la Beata, cuando Jesús cae por última vez. Los alguaciles le decían al Señor: Ahora vamos a preparar tu trono. Pero el propio Jesús se acomodó en la cruz. Cuánta maldad en un solo lugar. Le quitaron la capa al Señor y le arrancaron con violencia la corona de espinas, abriéndole nuevamente las heridas. Lo extendieron sobre la cruz. Los soldados usaban unos clavos grandes de hierro de unos 15 a 18 centímetros. Los clavaban en las muñecas y no en las palmas para sostener el cuerpo, probablemente entre los huesos cúbito y el radio de la muñeca, lesionando el nervio mediano responsable de la sensibilidad de la mano. Esto producía un dolor insoportable. Atravesaron ambos pies hasta llegar al madero, atravesando los huesos metatarsianos. Esto producía un espasmo muscular y un dolor continuo entre las piernas. Ataron su brazo derecho a la cruz. Uno de los soldados, fíjense con qué maldad, puso su rodilla sobre el pecho del Señor para que él no se moviera. Le abrieron la mano y lo clavaron con un martillo de hierro, y la sangre del Salvador cayó sobre los brazos de los verdugos.
¿Te imaginas la clase de dolor que eso produce? Una vez clavada la mano derecha, se percataron que la mano izquierda no llegaba al agujero que ellos habían abierto en el brazo izquierdo de la cruz, por lo que lo ataron con una cuerda a su brazo izquierdo y lo jalaron con mucha fuerza hasta que la mano llegó, produciendo una dislocación del hombro izquierdo, originando un dolor insoportable en el Señor. Yo personalmente me he luxado el hombro y sé la clase de dolor que eso produce. Le amarraron el brazo izquierdo para colocarle el segundo clavo en la mano izquierda, una escena desgarradora para cualquier persona. Habían clavado un pedazo de madera como una cuña para sostener los pies a fin de que todo el peso del cuerpo no pendiera sobre las manos únicamente. Los verdugos extendieron también sus rodillas, atándolas con cuerdas, para que, como los pies no llegaban al pedazo de madera, los soldados replicaban: ¿no quiere estirarse? Vamos a ayudarlo. Lo estiraron hasta que los pies llegaron al pedazo de madera, dislocando también los huesos de la cadera, el fémur. A lo que Jesús decía: oh Dios mío, Dios mío. Colocaron el pie izquierdo sobre el pie derecho y le colocaron un clavo de mayor dimensión para que atravesara sus pies. Este clavo fue el más doloroso de todos. Los gemidos de Jesús eran una oración continua que contenía pasajes de los salmos que se estaban cumpliendo en esos precisos momentos. Levantaron la cruz y la dejaron caer al hueco con un estremecimiento espantoso, sacando un grito doloroso de nuestro Señor. La sangre corría abundantemente, una escena realmente escalofriante. Todo lo que hayamos visto en las películas es poco. La muerte por crucifixión era una muerte lenta, pública e intencionalmente humillante. Los soldados colocaron escaleras por detrás de la cruz y clavaron las piezas transversales y luego cortaron las sogas con las que tenían atado al Señor. Los cordeles con los que habían amarrado fuertemente al Señor, una vez fueron retirados, dejaron de comprimir las extremidades y la sangre corrió abundantemente de las heridas que se le habían hecho. Fue tal el padecimiento que el maestro inclinó la cabeza, quedando inconsciente por 7 minutos casi. Jesús se sentía abandonado. Ya eran cerca de las 3 de la tarde cuando Jesús gritó: Elí, Elí, lama sabactani. Por la pérdida de sangre, el sagrado cuerpo del Salvador estaba pálido, sintiendo una sed tremenda, y fue cuando dijo: tengo sed. La cruz fue diseñada para destruir la dignidad humana, quebrar el espíritu y hacer de la muerte un espectáculo cruel. El mayor tormento de la cruz era la asfixia progresiva. Con los brazos extendidos y el cuerpo suspendido, la cavidad torácica se mantenía en una expiración parcial. Para poder inhalar, el crucificado tenía que empujarse con los pies, presionando el clavo, y elevarse con los brazos, tirando de los clavos en las muñecas. ¿Se imaginan el dolor que esto producía con cada respiración? Cada movimiento respiratorio era un movimiento doloroso, que requería una fuerza muscular que iba disminuyendo cada vez más. La víctima moría por una insuficiencia respiratoria, un fallo multiorgánico y, por último, un colapso cardíaco. Finalmente Jesús dijo: Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. E inclinó la cabeza y rindió el espíritu. Jesús no solo murió, Él fue molido por ti y por mí. Él murió por nosotros y ahora Él nos llama para vivir por Él. Un soldado llamado Casios, que posteriormente se llamó Longinos, atravesó el costado derecho de Jesús de abajo hacia arriba en forma diagonal con una lanza para confirmar el deceso de nuestro Señor Jesucristo, atravesando la cavidad torácica,
rompiendo el pulmón y penetrando en el corazón, atravesando las capas del mismo, del corazón, que son el endocardio, el miocardio y el pericardio. La pregunta que muchos se hacen siempre es, ¿por qué salió sangre y agua cuando se atravesó el costado del Señor? Y la explicación es la siguiente. Con la muerte, la sangre comienza a separarse en dos componentes, los glóbulos rojos, que se ven como la sangre oscura, y el plasma, que es un líquido más claro, que se pudo haber interpretado como agua. Pero en realidad no era agua, sino era plasma. Durante la crucifixión, con el esfuerzo respiratorio extremo, el trauma físico, el shock hipovolémico debido a la pérdida abundante de sangre, llevó a lo que se llama una insuficiencia cardíaca, o sea que el corazón ya no podía bombear la cantidad de sangre que usualmente bombea, llevando esto a una acumulación de líquido alrededor de los pulmones, o sea, la capa que rodea el pulmón, que se llama pleura, cuyo término médico sería una efusión pleural, y el líquido alrededor de la capa que cubre el corazón, que sería una efusión del pericardio. Por eso cuando la lanza del soldado que atraviesa la cavidad torácica de abajo hacia arriba y en forma diagonal de derecha hacia izquierda, perfora estas cavidades liberando este líquido que la gente ha interpretado como agua. Pero como dijimos anteriormente, no era agua, sino era el líquido de las efusiones pleural y epicárdica, seguido de la sangre que venía detrás, siendo esto una clara evidencia del fallo total de los sistemas cardiovascular y respiratorio del Señor. En resumen, la secuencia de muerte de nuestro Señor Jesucristo fue así: el trauma físico, seguido de una hipovolemia severa, que quiere decir pérdida excesiva del volumen sanguíneo. Llevó esto a una deshidratación severa, a una acidosis metabólica, que quiere decir acumulación de ácido en la sangre. Esto llevó a una taquicardia extrema, que es un mecanismo compensatorio del corazón, asociado al trauma respiratorio, a la asfixia inminente, llevó a un fallo respiratorio, y esto a su vez llevó a un fallo cardíaco. Finalmente, ocurre un colapso de todos los órganos vitales, un fallo multiorgánico que llevó a la muerte. La cruz revela lo peor de la humanidad, pero también revela lo mejor de Dios. Esta muerte fue la mayor prueba de amor de la historia de la humanidad. Tú y yo valimos la sangre de Jesús. Ahora, podemos continuar nuestra vida como si nada hubiera pasado y ver todo esto solo como un hecho histórico, como lo hacen muchas personas. O podemos reconocer que todo esto ocurrió por ti y por mí. La pregunta es, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Seguir como si nada o aceptar que debemos cambiar nuestro rumbo en la vida para seguir el camino de Jesús? La decisión es tuya. Si decides cambiar, puedes repetir esta oración. Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador y que mi pecado te llevó a la cruz. Pero también reconozco que tu amor es mayor que mi culpa. Me arrepiento de todos mis pecados y te recibo como mi Salvador. Lávame con tu sangre, escribe mi nombre en el libro de la vida y enséñame a vivir para tu gloria. A partir de hoy, mi vida es tuya. Amén.